No sé cuántos años he estado viniendo por acá, pero cada vez que mi esposa y yo tenemos la oportunidad de estar con ustedes, siempre salimos nosotros edificados y efectivamente recibimos más de lo que damos, de lo que podemos dar. Es la experiencia que el pastor seguramente ha tenido en otros lugares donde ha ido, donde compartimos la palabra de Dios. La bendición es nuestra. Tengo aparte la ventaja de tener que trabajar con familias de forma constante, y eso me lleva a estar evaluando mi vida, mi familia, mi matrimonio, mis finanzas, mi vida espiritual. No podemos dejar de crecer, y el momento que deja uno de crecer, ahí hay un estancamiento horrible. Uno piensa que la vida cristiana o subes o te estancas, y no es así. O subes o bajas. Entonces, si nos quedamos estancados, vamos para abajo. Ojalá que vayamos para arriba, pero somos nosotros, o tenemos que estar luchando constantemente para poder crecer espiritualmente. Vengo a presentarles el último libro que saqué a la luz, que se llama hasta mi rebelde consentido, iba a decir, ese lo traigo más rayado en la mente, ya sabe, ¿verdad? Hasta la tercera y cuarta generación. Voy a estar hablando en este tema ahora, y ahora también en el programa del culto. Es muy importante que nosotros podamos hacer viva la palabra de Dios en nuestros hijos, muy importante. Y entonces el deseo de mi esposa y mío fue desde el principio que la vida cristiana, que la lectura de la palabra de Dios en la familia sea algo ameno, algo agradable para nuestros hijos. Es responsabilidad de los padres hacer que los hijos puedan amar la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Amando nosotros la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, instruyendo a nuestros hijos todo el tiempo. La Escritura nos dice que nosotros tenemos que instruir a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que instruir en la mañana, en el camino, en los postes, en las ventanas. Se vuelve el cristiano grafitero que grafitea la palabra de Dios en los muros, en su casa. Lo que quiere decirnos la palabra de Dios en ese punto, en esa ordenanza bíblica, es que nosotros como cristianos tenemos que hacer de la palabra de Dios un estilo de vida. Y entonces, tratando de hacer amena la escritura a nuestros hijos, un buen día se me ocurre decirle a mis niños: hijos, a partir de aquí vamos a analizar la vida de las familias de los famosos, de los personajes bíblicos. Y entonces comenzamos un relato, una serie de temas acerca de la vida de Adán y Eva, la vida de Caín y Abel, la vida de Noé, la vida de Abraham, la vida de Isaac y Rebeca, y todos estos personajes vistos como una familia. La pregunta que yo quería contestar a mis hijos es: ¿por qué en cada personaje bíblico se nos menciona una falla del personaje bíblico? ¿Han notado usted esto? Es decir, se nos habla de Adán y Eva y la caída del hombre. Se nos menciona Noé, no sé si tiene curiosidad o no, pero Noé, después de superar el diluvio, terminó ahogado de borracho. Dice uno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Abraham retrocede en el paso de la fe? Él sí iba dos adelante y uno atrás, y retrocede en un punto cuando le dice a su esposa: di que eres mi hermana. O retrocede por temor muchas veces, o accede y obedece a la voz de Sara cuando le dice: llégate a mi sierva Agar. ¿Por qué el pecado del rey David está ahí? Uno dice: híjole, el rey David, un personaje excepcional, y de pronto aparece el adulterio del rey David. Y si seguimos con la lista, es enorme. Elías el profeta, grande hombre de Dios, diciendo: basta ya, Señor, quítame la vida. ¿Ha notado usted que cada personaje bíblico tiene su mancha, digámoslo así? Eso es lo que me gusta de las historias bíblicas. Dios no trata de encubrir a sus siervos. Dios va a hablar claro de sus siervos, y va a exponer, nunca para ridiculizar a sus siervos, sino para aprendizaje nuestro. Y entonces, cuando nos metemos a estas historias, es tiempo de entender que se trataba de gente real, viviendo en el mundo real. A veces creemos que porque sus nombres están en la Biblia, ellos eran santos, perfectos, gente casi un ángel encarnado, ¿no? Y no es así, son seres humanos.
Y entonces comienzo con mis hijos en la lectura bíblica. Se hizo tan interesante que mi esposa dice: ¿sabes qué? Estos temas están excelentes. ¿Por qué no los armas en una serie de conferencias y lo ofreces a la iglesia? Y empezó así la idea de la historia de los personajes bíblicos, las familias de los famosos. Iba yo, no sé, la vida de quizá de Abraham, empezando con la vida de Abraham. Mi esposa dice: mira, están tan buenas las conferencias, ¿por qué no lo plasmas en un libro? Y así fue como nace este libro. Es la vida de más de 20 familias de personajes bíblicos a través de sus errores, a través de los fracasos, a través de las caídas. Lo importante es ver cómo Dios, después de tocar la vida de esta gente, sufrieron una transformación que queremos nosotros en nuestro hogar. Queremos que nuestros hijos vivan la palabra de Dios, que amen la palabra de Dios y que sufran la transformación que deben tener de dentro hacia afuera. Tomé entonces una línea del tiempo, y lo primero que yo hice fue irme al hogar de Adán y Eva. La pregunta que yo quería responder ahí es: ¿cómo de pronto, de buenas a primeras, en la primera familia que pisó esta tierra, hubo un asesinato en donde Caín mata a Abel? Después de esta historia me fui con Noé. Después de Noé me fui con Abraham. Y con Abraham empieza un cambio. ¿Por qué? Porque con Abraham comienza el nacimiento del pueblo de Israel. Me fui con los patriarcas. Ahí analizamos la vida de Isaac, la vida de Jacob. Y luego después me fui con los líderes de tribu. Me fui con Judá. Y a veces escuchamos el nombre Judá, imaginamos que conocemos la vida de este hombre, y no. Es uno de los personajes más desconocidos en su historia, en sus eventos, y más famoso en su nombre. Trate de pensar qué sabe usted de Judá. Sí, yo conozco a Judá, por supuesto. Judá, judíos, ahí está, conozco a Judá. Lo único que sabe de Judá es el nombre. Tiene una historia sombría, extraña. ¿Sabía usted que Judá se acostó con su nuera para tener a gemelos? Dice uno, ¿cómo crees? ¿Sí? ¿Y sabe usted que de los gemelos viene la línea mesiánica? Bueno, ya leerá esa historia. Después de los líderes de tribu, me fui a los caudillos, porque Israel entra cautivo. Y con los caudillos me fui con Moisés número 1 y con Josué número 2. ¿Sabía usted que Moisés era casado? ¿Sabía usted que tenía 2 hijos? ¿Sabía usted que tenía problemas con su esposa? ¿Sabía usted que Séfora tenía carácter? ¿Sabía usted que Abraham quiso circuncidar a sus hijos y Séfora no quería? ¿Sabía usted que tuvo que aparecerse el mismo Dios y amenazar de muerte a su hijo para que ella entonces decidiera circuncidar a su hijo? Séfora tenía su carácter. Y entonces me imagino que de pronto Moisés, estando, yo cuando pienso en Moisés, yo siempre lo veo así con su traje a rayas, así como en la película, ¿verdad? Un traje a rayas y las tablas de la ley en un lado y la vara en el otro lado, el cabello volándole así más o menos, y lo imagino como un hombre de Dios abriendo el mar, haciendo que el agua brote de una peña, haciendo milagros, pues. Pero no me puedo imaginar a Moisés discutiendo con su esposa. Y eso es lo que quería ver. Y entonces lo que hice para escribir este libro fue traerme a los personajes bíblicos y llevarlos al consultorio. Háganme usted el favor. Qué buena ocurrencia. Fíjese que ahí empiezo yo a analizar la vida de estos hombres, pero trato de hacer un análisis clínico de estos hombres. Ahorita en el tema, más adelantito, en el tema de la iglesia, vamos a ver un análisis sistémico de plano de una familia muy importante en la Biblia. Pero hoy quiero decirle una cosa muy importante. Estas son 25 historias de más de 20 familias de personajes. Nos hablan de 25 cosas que podemos cambiar en nuestro hogar. Tengo la fantasía, tengo la visión, tengo el anhelo de ver a las familias reunidas leyendo un capítulo de este libro, como vamos a hacerlo ahora, y poder llegar a confrontarse
con lo que podamos vivir a diario. Elegí el último tema para explicarle a ustedes. El último tema. De hecho, tomé la historia de Job para cerrar esa línea del tiempo y le invito a abrir la palabra de Dios allá en Job, por favor. El capítulo 1. ¿Por qué elegí la historia de Job? Para poderle mostrar cómo los padres tenemos que tratar con cosas tan difíciles con nuestros hijos como puede ser el dolor, la pérdida, la enfermedad, la muerte. Es muy difícil que los padres hablemos con nuestros hijos y les digamos: hijo, tarde o temprano me voy a morir y tú vas a estar solo en la tierra. Papá, le dice el hijo: mi mamá tiene cáncer, ¿qué es eso? Y entonces el padre ve a su niño de 7, 8 años de edad y quiere explicarle lo grave del asunto, pero a la vez se ve con el conflicto de: híjole, es un niño muy verde en su mente, no se va a lastimar con lo que le diga yo, no se va a traumar con lo que le diga yo. ¿Qué decirle a los hijos cuando perdemos el empleo? ¿Qué decirle a los hijos cuando muere uno de sus hermanos? ¿Cómo tratar temas tan difíciles? De eso trata esta historia. Por eso quise cerrar este libro con la historia de Job, la última historia. Dice el verso 1 que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice que le nacen 7 hijos y 3 hijas. Nos describe su hacienda, la riqueza que tenía este hombre. Y el último verso, la última frase del verso 3 dice que este hombre era un varón respetado, era un varón grande. Y dice que la costumbre que tenían en la familia era hacer una reunión de las que soñamos usted y yo todo el tiempo. De esas reuniones en donde vienen los hijos y se reúnen, esas familias de familias en donde ya los hijos se casaron y la fantasía nuestra es que vengan los hijos dispuestos, felices, y que se sienten a la mesa con nosotros, que podamos platicar de sus proyectos, que podamos en este tiempo de fiestas reunirnos y estar contentos y vamos al culto en la mañana y en la noche cenamos. Bueno, ya sabe usted la fantasía que nunca sale bien. ¿Ya ha notado que nunca sale bien? Nunca sale bien. ¿Que por qué? Porque que mi suegro, que mi suegra, que se fueron, que se salieron, que se enfermaron, que se fueron de vacaciones. Y les decimos: algún día te voy a faltar, me voy a morir, a ver qué vas a hacer. Y por más que chantajemos a nuestros hijos, no llegan. De todos modos, decimos: bueno, en fin. Pero Job podía reunir a sus 10 hijos. Y los 10 hijos tenían la buena costumbre de reunirse en una de las casas de estos 10 y comían y bebían y festejaban, y Job ofrecía sacrificio por cada uno de ellos. Y bueno, todo esto nos habla del estilo de vida de Job. Y lo primero que descubrí al escribir esta historia, yo trataba de ver a Job frente a mí en el consultorio, y Job platicándome de su riqueza y platicándome de su familia y contándome de sus buenos hábitos y de sus hábitos religiosos que tenía él, y su cara brillaba, pero de pronto su cara se volvió confusa. Cuando yo trato de observar como psicólogo la expresión de Job, cuando él trata de explicar lo que dice el verso 6, viene un evento confuso en su mente. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales se infiltró el mismo diablo. Y hubo una conversación en los cielos, donde Dios le decía a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? El diablo responde: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Si le has cercado de riqueza, salud, bendición, respeto, pero quítale todo esto y verás que blasfema contra ti en tu misma presencia. Trato de entender a través de imaginar la expresión de Job contándome esta parte, en donde él era un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y de pronto nos habla de la otra historia,
la historia espiritual. Puedo concluir, mis hermanos, que posiblemente hoy, en este momento, haya una conversación en el cielo y el tema sea usted y su familia. Tarde o temprano las cosas van a cambiar. Hoy puede voltear alrededor, ver a sus hijos, su empleo, su salud. Eso va a cambiar. No digo quizá cambie, digo va a cambiar. Va a cambiar. ¿Y entonces qué haremos? ¿Cómo enfrentaremos la otra historia? El mundo espiritual y el mundo material son dos líneas del tiempo. Lo primero que nos descubre esta historia es el estilo de vida que tenía Job en la línea material. Pero de pronto el autor nos lleva a la vida espiritual y nos hace comprender que estos dos mundos de pronto convergen y llega el caos en nuestra vida. Y eso va a ocurrir, tarde o temprano va a ocurrir. Nos inquieta la petición del diablo, pero nos confunde la respuesta de Dios. He aquí, todo lo que Él tiene está en tu mano. Solamente no lo toques a Él. ¿Se imagina? Todo lo que Él tiene está en tu mano, incluyendo a sus hijos. ¿Conoce usted esta historia? En un solo día, el diablo hizo que Job lo perdiera todo, absolutamente todo. Un ataque inesperado del reino de Saba, delincuencia organizada de los caldeos, fuego del cielo, inexplicable, que cae. Y lo peor del caso, un viento recio que golpea la casa donde estaban los 10 hijos reunidos, y un viento extraño que golpea la casa de los 4 ángulos. ¿Ya observó eso? Eso no ocurre, no puede ocurrir. O golpea del lado norte, del lado sur, este o este, pero los 4 ángulos, no, definitivamente alguien estaba buscando la vida de sus hijos hasta que cayeran y los 10 hijos murieron. En un solo día Job escuchó las terribles palabras: solamente escapé yo para darte la noticia. Mire, he repasado esta historia muchas veces tratando de comprender lo que Job sentiría entonces. Lo leemos y pensamos que es un cuento. La verdad es cierto, es eso. Pensamos que es una leyenda. No olvide que era gente real. No olvide que tenía hijos verdaderos y los amaba tanto como usted a los propios. No olvide que este hombre tenía el respeto de la gente. No olvide que este hombre podía experimentar lo mismo que usted y yo, emociones contrarias, inexplicables. Pero después de todo, comprender que Dios había permitido esto es confuso. Puedo concluir 3 cosas. Primero, Dios permite la llegada del mal a nuestras vidas. Si lo escuchó bien, Dios permite la llegada del mal a nuestras vidas. La mano de la providencia detiene el mal. ¿Se puede imaginar cuántos secuestros y enfermedades y accidentes y delitos nos ha protegido la mano de la providencia? No tiene usted la menor idea, realmente no tenemos la menor idea. Pero debo decirle algo: tarde o temprano la mano de Dios se va a quitar y va a permitir la llegada del mal. Y entonces va a llegar la enfermedad y la muerte, la carencia, la crisis. Y es el momento de instruir a nuestros hijos en medio del dolor. La mejor educación que podemos darle a nuestros hijos está en la vida cotidiana, en lo de diario. En señal de duelo, el verso 20 nos dice que Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y él dijo las famosas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor nos da y Él nos quita. Que su nombre sea bendito. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Porque tiene un propósito. Esa es la segunda conclusión a la que yo llegué. Él no se está divirtiendo. No son los dioses del Olimpo. No es Zeus viendo como monitos al ser humano y le voy a dar una enfermedad a este y le voy a quitar el empleo a aquel. Dios no se divierte con nosotros. Él tiene un propósito. Ciertamente era difícil ver el propósito que Dios tenía en la vida de Job, porque era un varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero nosotros solo podemos ver esta historia. No olvide que hay otra historia allá arriba que no vemos, pero confiemos que Dios tiene el control.
Bien, no suficiente con esto. El escenario otra vez se vuelca hacia la historia espiritual, a la otra historia. Y una vez más se da la conversación en el cielo, en donde ahora Dios le pregunta al diablo: ¿de dónde vienes? Y él responde por segunda vez: de rodear la tierra y de andar por ella. La respuesta del diablo no la entendemos. ¿De dónde vienes? Del hospital donde tienes tu hijo hospitalizado y grave. ¿De dónde vienes? Vengo del banco para ver cómo están tus cuentas. ¿De dónde vienes? Vengo de la escuela donde está tu hijo, a ver cómo puedo hacer que reniegues de Dios. ¿De dónde vienes? De tu cuadra, de tu casa. Estoy observando, estoy montando guardia, estoy estudiándote, estoy viendo cómo te puedo hacer caer. Y Dios le dice: ya observaste que mi siervo retiene su integridad a pesar de que tú me incitaste a que yo permitiera todo este mal en su vida. El diablo responde: piel por piel, piel por piel. He aquí, todo lo que el hombre tiene lo va a invertir para su salud, pero quítale la salud y verás que blasfema contra ti en tu misma presencia. Y otra vez la petición del diablo nos eriza la piel, pero la respuesta de Dios nos vuelve a confundir. He aquí, él está en tu mano, solamente no lo mates, le dice. Y entonces llegué a la tercera conclusión. Es cierto que Dios permite la llegada del mal en nuestra vida, aunque nos cueste entenderlo. Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: en el día del bien goza del bien, disfruta del bien; en el día del mal considera. Porque Dios ha permitido lo uno como lo otro, ha creado lo uno como lo otro, para que el hombre se dé cuenta que fuera de Dios no necesita nada. Llegó a la conclusión número 2. Dios tiene un propósito. Cuando permite y quita su mano, Él tiene un plan en nuestras vidas. Conclusión número 3. Dios limita la acción del mal. En el primer episodio, Dios le dijo al diablo: he aquí, todo lo que él tiene está en tu mano, solamente no lo toques a él. Y así ocurrió. Episodio número 1. Episodio número 2. Quiero la salud de Job. Está bien, tienes la salud de Job, pero no toques su vida. ¿Se nota cómo Dios dice hasta aquí? Mis hermanos, quizás nos secuestren y quizás nos maten, o quizás no. También a los cristianos los secuestran, ¿sabe usted? También los cristianos enfermamos de cáncer. También los cristianos podemos contraer SIDA. También a los cristianos nos atropellan. ¿Se nota? Y dice uno: caray, si yo te sirvo, Dios. Podemos descansar que cuando eso llegue, Dios dio la autorización y eso nos da descanso. Debe darnos descanso, porque sabemos que Dios tiene un plan, o entendamos que Dios tiene un plan. Ayudemos a que nuestros hijos comprendan que Dios tiene un plan en medio de la enfermedad y la muerte. Verá una actitud distinta en ellos, pero también en nosotros. Cuando yo quiero comprender este episodio de la enfermedad que el diablo puso en la piel de Job, yo dije: el diablo se equivocó. Es lo primero que vino a mi mente. Aquí Frank es el médico, pero yo tengo mucha curiosidad sobre la enfermedad de Job. Y Frank no me va a dejar mentir. Escuche esto. ¿Qué no hubiera sido mejor? Una insuficiencia renal. ¿Qué opinas, Frank? Eso hubiera sido bastante fuerte, ¿no? En una época donde no había diálisis, imagínense, ¿no? Él mareado con la creatinina y la urea en el cielo, imagínense nomás. Un cáncer, una diabetes, esas que ve un pastel a 3 cuadras y le da un coma diabético. Eso hubiera sido una tortura. Pero le hizo una afección de la piel. Pero dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿verdad? Y entonces comienzo a investigar lo que los teólogos creen que era la enfermedad. Ellos hablan de un ácaro llamado Sarcoptes scabiei, un ácaro microscópico que se incrusta en la piel, que genera dolor, que es infeccioso y una comezón endemoniada.
Y entonces se rascaba Job por acá, y luego se rascaba por acá, y ¿a dónde cree que iba a dar el ácaro? Y luego por acá, y luego por acá. Por eso, en un instante, de la coronilla a los pies, inundado. Pero el diablo quería atormentar a Job. A veces pensamos que llegó en la vida de Job y le puso el ácaro y corrió. No es así, no es así. El diablo estaba resuelto a que Job maldijera el nombre de Dios, y entonces tenía que atormentarlo. Estaba ahí atormentándolo. ¿Por qué una afección de la piel? ¿Sabe por qué? Porque así tendría a Job despierto toda la noche, con un dolor. Le ha ardido la garganta una noche. ¿Qué tal esa noche? No, hombre, ya se mueve, ya da la vuelta, ya se toma algo, hace gárgaras, se escupe, le grita a la esposa, y bueno, ya no haya ni qué hacer, pues. Esas noches que uno no puede dormir, que está en vela. Creo que ese era el propósito de Job. Pero aparte de eso, ¿ha visto usted una persona con una afección en la piel? ¿Qué siente? Una persona cundida de aquí hasta acá, de herpes, de lepra, psoriasis. Le dan ganas de acercarse y agarrar a la persona y tocar. Tormento. Nadie se le podía acercar a Job. Daba repulsión, dolor, comezón, y la mente despierta cuestionando a Dios toda la noche. Ese nomás, qué astucia para dar una enfermedad como estas. Pues lo primero que salta a la luz es cuando la esposa le dice en el capítulo 2, allá en el verso 9, después de que lo ve todo flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, ahí tirado a un lado a Job, todavía llega y le dice, fíjese nomás qué bonita esposa. Entonces la mujer le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Caray, dije yo. Su esposa, su mujer. En ese momento Job pensaba, cuando te di una tarjeta con crédito ilimitado, yo era el hombre más hermoso y guapo, ¿verdad? Cuando te di yo aquel viaje, cuando te tenía en aquellas casas, pero ahora que no tengo empleo, ¿qué tal? Me vuelvo un perro sarnoso que no te me quieres ni acercar. ¿Se fija? Cómo la otra historia converge y choca con la vida común y física y transforma algo en el interior. Qué conflicto habría sido. Pero Job simplemente le dice, has hablado como una mujer tonta, sin pensar, fatua. ¿Qué recibiremos de Dios? Solamente el bien y no el mal. Ese Job, qué bárbaro, ¿no? Qué respuestas, mano. Para un libro, pues sí está, ¿verdad? Para la tercera y cuarta generación. Exacto, edición rebuscada. Job se queda solo. Pero ¿sabe una cosa? El diablo no lo iba a dejar solo. Por supuesto que no. Le iba a buscar compañía. ¿Y a quién cree que buscó? A los 3 mejores amigos de Job. Los ricos y famosos, los que tenían respeto y también tenían envidia. Esos que le llegan ahí estaba Job tirado, sarnoso, hay una fogata, ahí estaban los 3 hombres mirándolo. Y mire, me impactó esa parte de la historia. ¿Por qué? Porque 7 días sin decir nada, observando el dolor. Era tan intenso el dolor, era tan fuerte lo que había ocurrido, que se quedan callados hasta el momento en que Job rompe el silencio y maldice el día en que nació. Y entonces los amigos abren su grande boca. Esos que nos acompañan en los velorios. Es que Dios necesitaba otro angelito en la gloria, le dice la comadre a la mujer que ha perdido un hijo. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Confía en Dios. Dios sabe lo que hace. ¿Cómo se le ocurre decir eso? No te preocupes. Tú tranquilo. Yo sé lo que tú sientes. Yo también perdí a mi madre. ¿Cómo se le ocurre a usted decir eso? Yo sé el dolor que tú tienes. Yo también soy huérfano y perdí a mi papá. Mire, cállese la boca, por favor. ¿Quién le dice a uno que uno tiene que decir algo en el velorio? ¿Ya notó eso? Siempre uno le urge decir algo. A ver, ¿qué necesidad?
No abra la boca, porque en las muchas palabras no falta el pecado. Y entonces Elifaz abre su boca. Capítulo 4. Mira, Job, yo sé que te será molesto, pero ahí te va. Fíjese nomás. Verso 2. Yo creo que si te hablo te va a molestar, pero sabes que es para la honra y gloria de Dios. Y empiezan a acusarlo, empiezan a atormentarlo. En ese momento la expresión de Job cambió. Vi llorar a Job frente a mí, tratando de explicarme como un ser humano común y corriente su historia. Acababa de perder a sus 10 hijos, una enfermedad inexplicable, un Dios en el que había confiado y había ofrecido sacrificio y holocausto, y ahora le paga así. Job no sabía qué ocurría con Dios. Lloraba Job, pero lloró más intensamente cuando habla de la gente que viene a consolarle, de la gente que viene a apoyarle, de los hermanos de la congregación, de los amigos, de los parientes. Miren, tratando de relatar ese episodio, escucha lo que escribí aquí. La cuestión sigue. Cada uno de los amigos de Job discute sobre lo inmoral de su postura. Sin compasión alguna lanzan sus juicios, hilvanan palabras contra Job sin misericordia, y Dios guarda silencio. Job se queja, pide la misericordia de sus amigos, necesita que alguien salga a su defensa y le otorgue el beneficio de la duda. Pero nadie habla a su favor. Confundido cuestiona sobre la prosperidad de los malos y se pregunta si no ha vivido equivocado toda su vida. El tono de la conversación sube y uno de sus amigos le acusa de ser perverso, de no aceptar la voluntad de Dios. Los juicios llegan al colmo. Job insiste en su inocencia. Los amigos le dan la espalda. Pero de pronto Elifaz le dice: mira, anoche no podía dormir y de pronto se erizó mi piel. Sentí un viento helado. Se me apareció un fantasma. Me miraba a los ojos. Yo no reconocí el rostro del sujeto. Un espíritu. Anoche, Job, se me subió el muerto y me miró fijamente a los ojos y me preguntó: ¿será el hombre más justo que Dios? Desapareció. Yo te traigo palabra de los espíritus. Tú estás mal. Confiesa lo que has hecho. Dios me ha revelado a mí que tú estás mal. Mire, esos que señalan, que critican, que juzgan, abundan en el momento en que el árbol está caído y llegan a ser leña del árbol caído, en el nombre de Dios, para la honra y gloria de Dios. Hay más. Job hace su mejor esfuerzo, pero le resulta difícil alabar a Dios en medio del conflicto. De pronto guardan silencio y llega el peor momento, el silencio del alma. Todos estaremos ahí, en nuestra habitación, después de escuchar el dictamen del médico: sí es cáncer, sí es cáncer. No vamos a poder dormir esa noche. Esa noche vamos a sudar frío. Vamos a voltearnos en la cama de un lado a otro, vamos a cuestionar a Dios y vamos a decirle: Dios, ¿qué hice mal? ¿Qué salió mal? Cuando le digan: su hijo murió, esa noche no va a dormir. No vayamos a la parte trágica, vamos a la parte práctica. El día que pierda usted su empleo, el día que no tenga que llevar a la mesa a sus hijos, va usted a cuestionar a Dios en la noche. Se va a ir el sueño, no va a poder descansar la mente. A eso llamo yo el silencio del alma. La lucha espiritual continúa y la invaden los recuerdos. No puede evitar recordar aquellos días en los que él, sentado a su mesa, sonreía. Los recuerdos le invaden en cascada. Casi vuelve a escuchar las sonrisas de sus hijos. Él, sentado
Y en torno a su mesa, sus 10 hijos, su esposa, sus amigos, el respeto, la comida. Había comida abundante en su mesa y le acompañaba a su esposa. Este es el peor momento en el que se agudiza el dolor, y la sensación de haber perdido algo tan preciado le lastima profundamente. Añora aquellos días en los que el bienestar y el respeto de los demás le rodeaban. La mente es cruel, porque en medio del dolor nos lleva a comparar los mejores tiempos con el dolor presente. Siempre nos pasa igual, siempre nos ocurre igual. Y la pregunta es, ¿qué hice mal? Este es el momento cuando el enojo nos lleva a la falta de aceptación de la circunstancia presente. Job levanta su voz y pregunta: ¿quién me diera a hablar con Dios? Yo no debería estar aquí. Hubo un error, algo salió mal. Si yo pudiera hablar con Dios personalmente, yo le diría, expondría mi causa delante de Él, porque no es justo lo que estoy viviendo ahora. Pero Dios guarda silencio. En los momentos más críticos, mis hermanos, parece como que el mal entra por nuestra puerta y Dios sale por la ventana. Y nos sentimos solos. En ese momento nos sentimos solos. ¿Quién me diera a hablar con Dios? Pero no hay respuesta. Cuestionamos a Dios y su silencio nos confunde. En torno a aquella fogata, la intensidad les agota, el cansancio les invade, se oculta el sol, la leña se consume y la noche los cubre con sus tinieblas. Al siguiente día, el frío les obliga a encender la fogata. Imagino a Job con todo el dolor que implicaba mover los brazos, pone los leños y trata otra vez de encender el fuego. Cuando enciende, un torbellino apaga la fogata. Job pensaba que iba a ser un día más, un día de dolor, pero ese día iba a ser diferente. Se escucha en medio del torbellino una voz: ¿quieres hablar? ¿Quieres hablar? Cíñete como varón valiente, ponte de pie, yo te voy a preguntar, dice Dios, y tú vas a contestar. Imagínense nomás qué escena. El mundo espiritual y el mundo material estaban otra vez chocando, pero esta vez era Dios tocando a su siervo. ¿Dónde estabas tú cuando te hice yo? ¿Tienes inteligencia? Házmelo saber. ¿Sientes el viento? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué lo mueve? ¿Ves el mar? ¿Quién le dijo al mar hasta aquí? ¿No soy yo? ¿Dios? Mire las preguntas que la ciencia hasta la fecha no puede contestar. ¿Quién soporta a la tierra sobre nada? Un científico me dijo: hay una respuesta. ¿Cuál respuesta? Dije yo. Es la gravedad. Y dije yo: a ver, explíqueme. La gravedad en el planeta se explica. La gravedad fuera del planeta, no, mira, es que es como un cono. Es como un cono, dan vuelta los planetas y se mantienen en ese lugar. Y entonces la siguiente pregunta de Dios fue esta: ¿conocerás tú las ligaduras de Orión? Los planetas en su movimiento de rotación y traslación, ¿tú lo controlas? ¿Quién controla esto? ¿No soy yo Dios? Ahora en ese momento yo dije: a ver, Dios, ¿no es suficiente el ácaro? ¿No es suficiente como comentario de la esposa? ¿No es suficiente el tormento del diablo? Ahora tú vienes a atormentar al pobre Job con tus preguntas, Dios. Yo dije: qué barbaridad. Pobre Job, a ese sí le tupieron duro, ¿verdad? Hay más de 60 preguntas. Dios atiborró a Job de preguntas. ¿Por qué? Hasta que Job dijo: ya sé, ya entendí. Yo solo sé que no sé nada. Y entonces Job se liberó. ¿Por qué? Porque no tenemos la respuesta. Descanse, mi hermano. El día que muera su hijo de forma inexplicable, porque un borracho lo arrolló, usted le va a preguntar a Dios: oye, Dios, pudiste haberlo evitado. Y sabe que sí es cierto, Dios pudo evitarlo y no lo hizo. Y el por qué nos invade. Déjeme decirle algo: no tendrá respuesta. No tendrá respuesta. Descanse. No tiene respuesta, pero alguien la tiene, y ese es Dios.
y en su amor permitió una circunstancia tan trágica como esta. Debemos confiar en Dios. Ante el dolor, debemos confiar en Dios. Va a ocurrir, mis hermanos, en el lugar. Quizás sea este año. Quizás sea este año que la muerte toque la puerta de su hogar. Quizás sea este año que le digan que sí tiene cáncer. Sí, eso que tanto le asusta, porque su padre murió de cáncer. Y estoy hablando de mí. Mi padre murió de cáncer. Quizás sea este año que llegue la enfermedad crónica que tanto teme. Y mire, no tiene seguro de gastos médicos. Quizás sea este año que pierda el empleo y entre en una crisis económica. Ahora que tiene abundancia y puede moverse en buenos coches y tiene dinero para viajar, quizá todo eso se pierda en un instante. ¿Qué va a hacer entonces? ¿Cómo responderemos en una circunstancia como estas? ¿Alabaremos a Dios en medio de las circunstancias? ¿Cuestionaremos a Dios? ¿Buscaremos una respuesta? ¿Para qué? ¿Para qué quieres saber la razón por la que Dios permitió la llegada del mal? ¿Para qué? ¿Para estar tranquilo? ¿Para saber que Dios no fue injusto con usted? ¿Se da cuenta? Hay preguntas que no debemos hacernos. Y van a llegar las circunstancias tarde o temprano. Y los jóvenes piensan que a ellos no les pasa nada porque son jóvenes. Quizá este año tu novio corte contigo. Quizá este año tu novia te engañe. Sí, mi hija, quizá este año el novio te diga que no, que pues es que no eres tú, soy yo. Hace 20 años hacía yo intervención en crisis. ¿Sabe que atendía a muchos jóvenes con intento suicida porque habían roto una relación de noviazgo? Y dice uno, ¿cómo pueden estos muchachos intentar quitarse la vida con algo tan simple? Sí, simple para usted, para mí, que somos casados y ya estamos en nuestro hogar y ya tenemos algo estable, pero para los jóvenes puede ser muy desesperante. Entonces todos estamos en el mismo tren, absolutamente todos. Quiero que vea cómo estas historias pueden tocar el alma de la gente, pueden tocar el alma de nuestros hijos. De verdad sueño ver al padre de familia abriendo estas historias, leyendo las mismas historias bíblicas desde el punto de vista de un ser humano. Es un ojo clínico, es la visión del psicólogo del dolor. Voy a concluir respondiendo a una pregunta básica, porque en el caso de Job ya tenemos la respuesta. ¿Por qué Dios permitió todas estas cosas en la vida de Job? Después de ver el verso 1 al 3, es difícil entender que un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pues Dios tenga algo que hacer en su vida, ¿no? Y entonces me encontré con 3 razones por las que Dios permitió la llegada del mal en su vida. Y la razón número 1, tome nota, es que Job vivía en temor. ¿Qué no ha leído que Job ofrecía sacrificio por sus 10 hijos? Escuché la frase, por si alguno hubiera ofendido a Dios. Pero no es una sospecha mía, Job me lo dijo en privado. Mire el capítulo 3, nada más que no lo había visto, pero ahí está. Ve el capítulo 3, verso 25. Ahí Job está rompiendo el silencio, maldiciendo el día en que nació, y revela algo muy importante que hemos pasado inadvertido. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, a pesar de estar no reposado, de estar al día ofreciendo sacrificios, me vino turbación. ¿Nota? Job vivía en temor. Dios quería transformar el corazón temeroso de su siervo. ¿Qué tanto temor guarda en su corazón? ¿A qué teme? ¿A que mueran sus hijos? ¿A qué teme? ¿A una enfermedad? Sí, usted vio morir a su papá y lo vio consumirse. ¿Teme a eso? ¿A qué teme? ¿A encontrarse con Dios después de todo lo que usted y él saben que ha hecho? ¿A qué teme? Porque Dios quizá permita la llegada del mal en su vida para ayudarle a trabajar el temor. Entonces mejor no temáis, porque si temen, eso que le asusta pueda llegar.
Dios trabaja con nosotros, no olvide. Y Él está perfeccionándonos. Entonces seguramente Dios quiere hacer algo en su vida. Y entonces Dios quería transformar el corazón temeroso de su siervo. Razón número 2. La razón número 2 está al final del libro. Si está ahí en Job, vaya al capítulo 42. Después de tantas preguntas que Dios le hace a Job, de las cuales Job no pudo contestar una, él dice: ya entendí, ya me di cuenta, no sé nada. Por eso dice en el verso 3: ¿quién oscurece el consejo sin entenderlo? Sin ese entendimiento. Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no conocía, no comprendía, no asimilaba, me confundían. Ahora, Dios, oye, te ruego, y hablaré, yo preguntaré y tú me enseñarás, porque sabes que es Dios mío, de oídas te había oído. Ahora me doy cuenta que no sabía nada de ti. De oídas te había oído, mas ahora que mis ojos te ven, me aborrezco, me arrepiento. ¿Por qué abrí la boca y dije: ¿quién me diera a hablar con Dios? No debí decir eso, debí quedarme callado porque ya sé que tú me amas. Eso es lo que dice la palabra. Dios quiere revelarse a usted. Y entonces, cuando viene el mal, Dios quiere que vea cómo Dios actúa en medio del mal. Dios quiere mostrarle cómo Él es confiable. Él es confiable. Trataba de cerrar con la razón número 3. Mire esto, porque la razón número 3 nos atañe a usted y a mí. Dios quería revelarse a su siervo y trabajar con el corazón temeroso de Job. Pero una de las razones más fuertes por las que Dios permitió todo este mal en la vida de su siervo somos cada uno de nosotros. Creo firmemente que Dios pensaba en cada persona que sufre, que enferma, que se duele, que pierde. El Creador pensaba en todos aquellos que se verían agobiados por el caos que producen las circunstancias adversas que les toca vivir. Pensaba en todos los que serían acechados por el mal. Dios pensaba en todos aquellos que tarde o temprano serían apesadumbrados por la muerte de sus seres amados. Dios pensaba en ti. Esa es la razón número 3. Esta historia es para ser leída, contada, transmitida a los nuestros. Esta historia es para ser vivida y experimentada. Esta historia es para ser asimilada en familia. Mis hijos, tarde o temprano, su madre y yo no vamos a estar. Pero no se preocupen, su creador, el diseñador, Dios está a su lado. Cumplí 40 años de edad y empezó a fallarme. Empecé a pasar aceite. Ahí ya sabe, ¿no? Ya sabe los 40, ¿no? Y entonces mi presión empezó a fastidiar. Estaba yo con un amigo mío, médico, y llevaba yo a mi hijo. Le dije: ¿sabes qué? Chécame, me siento mal. Me checa la presión y me dice: oye, hay que bajarle a la sal. Le dije: la sal no es. Mi esposa es enemiga de la sal y ni salero hay en la casa, entonces seguramente la sal no es. Hay que hacer ejercicio todos los días. Camino. Suficiente. ¿Qué edad tienes? 40. ¿Hay hipertensión en tu familia? Sí, papá y mamá. Bienvenido al club, me dijo. Y yo, que pensaba que mis padres no me habían heredado nada, pues que vea que sí. Está bien. Y empecé de mal en peor. Mi señora y yo somos enemigos de los fármacos. No te ofendas, por favor, porque sé que eres médico. No es cierto, tú trabajas con homeopatía también. Bendito seas del Señor. Y entonces, no, la pastilla no, gracias. No, gracias, pastilla no. Vamos a hacer lo imposible. Mire que hasta leche del piste, ya sabe usted, ¿no? O sea, bueno, cuánta cosa para ver si la presión. Y tenía que cancelar consultas. Gente que trae mucha urgencia, pero ¿sabe qué? Lo siento, no puedo continuar. Y solamente iba a la casa a tirarme en el piso, poner el ventilador y a descansar un poco para poder lograr la presión un poco abajo. Pero hubo un día en que las cosas se pusieron críticas, bastante críticas. Esa tarde, eran las 5 de la tarde, estaba yo en mi cama
y empecé a sentir un temblor característico de la cuestión de la presión, y las manos heladas y las piernas heladas, y ya sabe usted que sentía que el corazón me abandonaba y corría por toda la habitación y no llegaba a su lugar, ¿verdad? Y yo dije, ¿será hoy? Ahí en mi casa, que es su casa, hay una ventana por ahí donde alcanzo a ver las nubes, y yo dije, a ver si veo a San Pedro. No es cierto, al Señor Jesús diciendo, ven. Y entonces clamé a Dios, y yo oré así: Dios, si hoy es el día, te agradezco tanto estos 40 años. Tú sabes que traigo angustia porque dejo a mi esposa con 5 chiquillos. Si puedo, sin embargo, hacerte una petición. Ya entendí que no soy yo el que los cuida, sino eres tú. Y he tenido el honor de que me has utilizado estos años para criar y cuidar a mis hijos y proveer. He sido la herramienta. Pero ya entendí, si no soy yo, va a ser alguno de mis cuñados, va a ser mis cuñadas, va a ser la familia, mis hermanos. Mi esposa puede casarse con otro hombre. Tú vas a proveer de alguna forma. Pero si puedo hacerte una petición hoy, dame el honor de cuidar de mi familia. Lo he disfrutado tanto. Y si me dieras tan solo el honor de estar con ellos hasta que ellos sean productivos, de veras te lo agradecería. Pero Señor, si tú hoy dices no, se terminó, te agradezco. Me puse en pose de muerte. Ya sabe, ¿no? Agarré mi peine, me peiné, dije, no voy a ver feo. Me dormí. De pronto abrí un ojo, no quería abrir el ojo, lo confieso, y dije, si esto es el cielo, se parece mucho a mi habitación. Y entonces apareció mi esposa y dije, no, es el infierno, el diablo se me apareció. Tenía que decirlo, es un buen chiste, es un buen chiste. Ya sabe que no es así. De pronto volteé alrededor. Dios me dio la oportunidad. Tengo 48, 49 ya en algunos meses. Y mi presión es 120/80. ¿Qué pasó? No sé, tengo 3 teorías. Teoría número 1 es que Dios me sanó. Lo agradezco a Dios. Ocasionalmente me duele la cabeza, pero realmente es cosa mínima. La teoría número 2: si Dios me sanó, me dio la oportunidad, yo lo agradezco. La teoría número 2 es simple: solté el paquete y lo eché donde debe estar, en las manos de Dios. Esa es una respuesta de psicólogo, lo confieso, pecaminosa, carnal, como guste, pero sí, ciertamente estamos cargando cosas que no nos corresponden. Pero creo que ese día dije, Dios, ahí está. La tercera razón es la suma de las 2 anteriores, así como los exámenes de la prepa. Creo que si usted lograra confiar y soltar el paquete a quien debe, y logra soltar el paquete, su presión vuelve a la normalidad. Es probable. Como quiera que sea, yo soy muy agradecido con Dios, y eso quiere decir que puedo morir en cualquier chico rato, ya lo entendí. Pero a partir de ahí, mis hermanos, tenemos que entender que la vida y la muerte son parte de un paquete que Dios diseñó para nosotros, y en su misericordia, escuche esto, nos estamos muriendo. Gracias a Dios. Gracias a Dios que no viviremos eternamente en este cuerpo caído. En la primera historia, cuando Dios expulsa a Adán y Eva, mi pregunta era, ¿por qué Dios expulsó a estos hombres? Y la respuesta es simple: por misericordia. Porque Dios dijo, no vayan a extender su mano y coman del árbol de la vida y vivan caídos eternamente. ¿Sabe qué nos ocurriría? La maldición de Highlander, el inmortal. ¿Ha visto la serie? ¿Verdad que sí? ¿Ya vio que está deprimido el hombre? Ahí camina con una cara de... Nos ocurriría igual que Tom Hanks en aquella película La Milla Verde, Milagros Inesperados. La última milla, ¿verdad? Milagros inesperados. Estaba deprimido, le decía a la viejita, es que mira, sepulté a mis hijos, sepulté a mi mujer, sepulté a mis nietos, y te voy a sepultar a ti.
No debe el hombre sobrepasarse a su generación. Eso está mal. Claro que está mal. ¿Se imagina vivir en este cuerpo decadente de Munra eternamente? O sea, no, por favor, dele gracias a Dios en su misericordia. No permitió que pudiéramos comer como seres humanos de ese árbol de la vida. Muy interesante. Mis hermanos, por favor, tomen como una tarea personal transmitir estas historias que están en la palabra de Dios.